Muy bien, entonces como les comentaba, AutoCAD, pues ahora tenemos una gran gama de aplicaciones que podemos ir trabajando, pero tengo mi pantalla model. La pantalla model es donde voy a trabajar yo al centavo, les decía, pero cuando se refiere al centavo es que hasta milimétricamente vamos a trabajar. Ahí tengo establecido yo todo el dibujo milimétricamente. Mientras que yo puedo usar también el famoso layout. Recuerden, aquí en la parte inferior dice layout. Y este layout para mí es mejor trabajar el layout, el tamaño del formato. Entonces, según semana 3 dice que ustedes ya deben de trabajar su formato y debemos de elaborarlo. Así que por favor, tratemos la manera de hacer el formato ya. Si ustedes lo pueden ir realizando en este momento o dentro de un momento o un tiempo, para que ya cuando veamos en clase día sábado, empiezo yo a revisar qué hicieron, qué han hecho y quiero todos esos avances de trabajo. ¿Por qué lo hago así? Porque fíjense ustedes que yo tengo que exigirles a que utilicen el programa y cuando ya llegan a dibujo constructivo y topográfico, que también lo doy yo, entonces no saben nada pero de AutoCAD. Entonces, por favor, deben de tener pues en consideración todos esos aspectos. Muy bien, en primer lugar, yo necesito indicarles que el layout trabaja milimétricamente. Entonces voy a dibujar como quien dice en milímetros, dar las distancias en milímetros. Para dibujar un rectángulo, llamo comando rec, ¿sí? Y puedo entonces dar un clic, un punto inicial, y ahora pues entonces empiezo a el formato A1. ¿Cuáles son las medidas del formato A1? 594 por 841, ¿verdad? Entonces recordemos que siempre voy a dar la distancia X y después la distancia Y. La distancia X, si quiero hacer un formato A1, por decirlo así, va a ser 841. Si ustedes quieren le dan coma y de coma me voy a 594, ¿sí? Y le doy Enter. Si ustedes se dieron cuenta, yo puse 594 y 841. ¿Por qué razón? Porque el layout trabaja milimétricamente. Entonces yo aquí ya tengo mi formato, por decirlo así, en milímetros, ¿verdad? Estoy comando rec. Por favor, vayan viendo esos comandos si ustedes quieren ir tecleándolo o si no, pues pueden también ir buscándolo acá en la tabla y podemos ir dibujando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está el rectángulo. Puedo llamarlo, hago un clic, de ese clic, les decía yo, primera distancia de que es X y X va a ser 841, 594. Por favor, de veras, necesito que me presten atención, ya que el día sábado los vamos a estar evaluando si efectivamente pusieron atención o definitivamente no, ¿verdad? Entonces puedo ahí dibujar ese mi rectángulo. Muy bien, offset, paralelos o recuérdense que tengo que hacer un margen, entonces genero ya el margen a 1 centímetro si ustedes quieren o 1,5 centímetros. Hay algunas variables por ahí todavía. Puedo tomar el comando stretch. Ya estoy utilizando varios comandos y con el comando stretch pues se recuerdan que puedo seleccionar y reducir o ampliar. Pero vean, aquí se me va a ir torcido. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de habilitar F8. ¿Qué significa F8? El famoso ortogonal, ¿sí? Y entonces ahí vean que ya no se me va a ir torcido porque estoy aplicando ortogonal. Y voy a darle 20. ¿Por qué le di 20? Porque serían 2 centímetros. Y ahí ya puedo generar entonces mi margen de 3 centímetros, margen superior de 1, margen que sería derecho 1, margen inferior 1 y el margen izquierdo 3. Entonces ya tengo ahí establecido mi margen y si yo estoy trabajando entonces un formato A1, pero si fuera un formato A2, entonces va a cambiar las medidas y también te puedo reproducir todo esto. Por favor, como me imagino ya han visto, han trabajado y algunos compañeros que ya conocen el AutoCAD, pues es perfecto. Aquí tenemos los layouts y los layouts son capas, capas que van a ir trabajando según lo que ustedes quieran. Podemos crear una capa formato, una capa texto, una capa muros, una capa puertas, una capa ventanas, etcétera, etcétera. Pero eso me va a ayudar a poder entonces tener de una manera bien establecido cada uno de
objetos que yo quiero dibujar porque a veces necesito apagar puertas, apagar cotas y que solo me queden muros. O encender todo y que se reproduzca todo, ¿verdad? Porque a veces en algunas oportunidades pues así lo podemos ir trabajando. Entonces, yo ya estoy hablando de varios comandos, ¿sí? Entonces esos comandos son los que ustedes ya tienen que ir manejando. A alguien se le ocurre, Inge, pero yo quiero un doble margen de acá, entonces puedo teclear un offset, si quieren, de 2 milímetros. En este caso yo tecleé 2, entonces ya le di un margen de 2 milímetros. Por favor, también es importante que ustedes deben de crear un su cajetín, ¿verdad? El cajetín, si no estoy mal, no mal recuerdo, este va a tener 15 centímetros. Entonces, ¿qué debo de hacer? Por 12, si no estoy mal. Y entonces ya creo mi cajetín. Ahora si no es por 10, ¿verdad? Pero va a depender entonces del tamaño de este. Ok, por favor, alguna duda o comentario que necesiten, pregunto. ¿Todo está claro? Por favor, habilite su micrófono. Inge, con la duda de que el formato del cajetín va a ser de ese tamaño. Como usted quiera. Yo lo dejo a libertad y a creatividad. Otro diría, Inge, mire que voy a tener acá, crear mi cajetín horizontal o vertical. Entonces puedo tenerlo a esa distancia y puedo dibujar ya. Pero ahí ya lo dejo a creatividad de cada quien, ¿verdad? Entonces podríamos hacer esa división y esta división pues ya estoy empezando a crear líneas, ¿sí? Para poder entonces determinarlo. Por favor, ¿cuál es la otra duda? No, Inge, ninguna. Solo era eso. Gracias. Gracias. Por favor, de veras, yo necesito que ustedes vayan preguntando, porque solo así voy a ir viendo de que sí, efectivamente me están poniendo atención y que sí están aprendiendo, ¿verdad? Porque les he dicho, la virtualidad se presta para todo y entonces eso va a ser un gran problema si ustedes no están poniendo atención. Comando offset, ya estoy haciendo mis divisiones y puedo ir colocando textos y puedo ir haciendo ya eh, logos o situaciones. Yo les exijo mucho a que sean muy creativos. Ustedes pueden demostrar esa creatividad y poder hacer. Algunos han hecho sus logos, otros han hecho el logo de la UMG, así en línea y todo, y les queda bonito, ¿verdad? Pero es ya sugerencia. Entonces, en conclusión, yo estoy trabajando acá ya con que dándole ya forma a mi formato. Por supuesto, yo no voy a llegar a terminar a hacerlo, sino ustedes son los que tienen que demostrar entonces esa capacidad de poder producirlo y poder hacerlo. Y otra de las cosas, todos tienen que tener diferente. Yo no necesito que alguien tenga igual que la otra persona, no, sean ustedes diferentes, sean ustedes más profesionales y demuestren esa capacidad creativa de poder hacer muchas cosas. AutoCAD es una herramienta indispensable hoy en día porque si no, entonces ni vamos a conseguir trabajo si no sabemos usar AutoCAD. Les mencionaba anteriormente los layers. Entonces aquí puedo crear yo layers que son capas y esas capas, entonces puedo decir el famoso depth point, ¿verdad? Por favor, compañeros, los que ya saben AutoCAD, ¿para qué me sirve el depth point? Nadie sabe para qué sirve depth point. Depth point, vean de que yo Es el layer selecciono. que no imprime. Perfecto, el layer que no imprime, así es. Yo ahorita seleccioné esta línea porque yo no quiero que salga la línea general del tamaño del formato, ¿verdad? Sino únicamente quiero que salga el margen impreso, que es lo que yo ya reproduje, y pues las líneas acá para esto. Entonces, ¿qué hice? Vuelvo a repetir, selecciono y como ya creé DevPoint, lo selecciono también y con eso hago que ya esté transformado ese layer a lo que es el formato o tamaño general de ese formato, ¿verdad? Por favor, jóvenes, van preguntando. Puedo también crear otro layer margen. Puedo crear también otro layer que sería norte. No sé, no se me ocurre ahorita porque todavía no hemos avanzado. Y entonces podemos ir
generando cada capa dependiendo de lo que ustedes vayan a necesitar. Muy bien, si yo quiero margen, les anticipo, yo trabajo en impresión con colores. Por favor, pongan atención, vean la pantalla. Rojo punto uno, amarillo punto 2, verde punto 3, este es celeste o cian, el punto 4, azul punto 5, punto 6 y empiezo a bajar, ¿verdad? Entonces otra vez punto uno en negro que sería 7 y sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Yo ya estoy empezando a generar cómo quiero la impresión de mis objetos. ¿Por qué? Porque también tengo que jugar con grosores de línea, que es lo que está más sobre la parte superior, como la parte inferior, que es más lejana. Voy a tener puntos más delgados y voy a necesitar de simbologías. Simbologías van a ser con un punto delgado, los muros gruesos, un poquito más grueso, y entonces a eso vamos con esta clasificación de colores. Yo prefiero trabajar con colores. Alguien va a decir, Inge, pero mire, me gusta trabajar con grosores, darle grosor directamente. Perfecto, también puede hacerlo, ¿verdad? Pueden darle grosor de una vez, de acuerdo a Link White. Ahí está, entonces le podemos dar el grosor o alguna otra característica. Por ejemplo, margen. Si yo quiero trabajar con colores, entonces puedo solicitar un grosor más, así que, perdón, más grande y entonces ya le coloco magenta, ¿verdad? Un norte, a ese norte no quiero que sea tan grueso, entonces puedo hacerlo amarillo o verde, ¿verdad? Pero yo ya estoy definiendo esos grosores de color, ¿sí? Y en respecto a Death Point, pues Death Point podemos dejarlo en negro y él va a trabajar. Disculpen ahí que voy a tener que hacer esto, pero vamos a tener que ir a la sesión y por favor, por esta oportunidad vamos a aceptar a los estudiantes solo con su correo institucional, ¿verdad? Bueno, alguien estaba solicitando, pero ya se arrepintió y ya no está. Y entonces les mencionaba, estoy definiendo los layers y los layers ya estoy definiendo colores, si ustedes lo quieren así, para poder entonces darle grosor a este margen. Por ejemplo, este margen exterior quiero que sea margen, pero quiero que sea margen grueso. Entonces va a salir una línea gruesa y una línea delgada. Ya con el hecho de que yo ya estoy dándole ese tipo de grosor, ya estoy consiguiendo a poder entonces ir dándole ese detalle de dar grosores a todo esto. Ah, bueno, pero mire, Inge, aquí son margen también. Ah, bueno, este margen yo puedo generar también incluso solo con cambiarle color. ¿Sí? Puedo trabajar también, no sé, tal vez un verde o un cian, vamos a poner un cian que va a ser un poquito más grueso y ese grueso pues se va a notar al momento de poder imprimir, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dibujando mi formato 1 con las medidas estándares ya establecidas y a la vez empiezo a tratar la manera de hacer un mi cajetín, por favor. El cajetín queda a su criterio, un cajetín profesional que lleve el nombre, que lleve la escala, que lleve la universidad, el logo de la universidad, si lo pueden, y etcétera, etcétera. Toda la información, fecha, escala, título, proyecto, casa habitacional, un nivel, etcétera, o planta arquitectónica, no sé. Muchas cuestiones que ahí ustedes pueden ver en las guías. Si no estoy mal, a ustedes también les indicaron de que deben de tener lo que son los libros de William García, que es lo que más básicamente se utiliza. Y pues no me quejo, William García, yo inicié con él desde también ser dibujante a mano y pues la verdad es muy interesante sus folletos, pero él aún así ahora ya se profesionalizó más y esos folletos incluso eran a mano y él los cambió a versión digital o AutoCAD, ¿verdad? Entonces ahora ya todos los dibujos son hechos ya electrónicamente y entonces también él tuvo ese grado también de nivel de cambiar a lo que es hoy en día la tecnología. Hoy en día la tecnología puede hacer muchas cosas, puede producir planos, puede producir imágenes, puede producir exámenes de todo, ¿verdad? Y entonces hay muchas situaciones que se prestan hoy en día para eso. Pero tenemos que tener la capacidad de poder reproducir y poder hacer muchas cosas con la tecnología. Muy bien,
Voy a estar ahora, si ustedes ven, aquí estoy en layer 0, pero voy a hacer selección layer depth point. Y depth point, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces crear ventanas MV, es Model View, Enter. Y con Model View, pues yo puedo generar ventanas. Vean que aquí ya generé una ventana, le doy Enter, selecciono y doy otra ventana. Y dependiendo de lo que ustedes quieran representar, puedo representar una planta arquitectónica, sus detalles y que esos detalles vayan a llevar una escala totalmente diferente. Entonces ahí puedo representarlos en estas ventanas MV. Pero vean, aquí Layer me dice que está margen. Entonces los puedo cambiar. Layer Depth Point. ¿Por qué quiero Layer Depth Point? Porque no se van a imprimir estas líneas. Pero si yo tengo otro layer diferente, entonces sí se va a representar esa línea. Conclusión, entonces, es como que yo ya estuviera habilitando ventanas. Y si ustedes se dan cuenta, ahí ya tengo ese cuadriculado donde es la parte del model que yo les decía. Model va a ser donde yo voy a dibujar y layout va a ser el externo en donde yo tengo mi formato, ¿verdad? Solo me voy a ir a model y vea que aquí en model, entonces puedo yo dibujar, como decía alguien ahí, Inge, pero ¿cuáles van a ser las características de nuestro proyecto? Solo por decir que yo voy a construir acá un milote que va a ser de 8 por 16. Entonces, ¿qué hice? Llamé al comando rec, que es un rectángulo, y entonces tecleo primero a distancia X y después distancia Y, y entonces ya empiezo a reproducir. Vean de que aquí ya reproducí el rectángulo. Ah, Inge, pero mire, yo necesito hacer entonces este rectángulo de esta manera, con línea ortogonal. Sí se puede, puedo ir tecleando, entonces tengo 16, doy la dirección hacia donde quiero, 8, enter, 16, enter, y incluso le puedo dar close, y con close cierro, ¿verdad? 8 por 16, no sé si ahí hay alguna duda, por favor. Bueno, este lo di como 8 por 15, pero lo podemos borrar y entonces podemos dibujar entonces exactamente lo que queremos, ¿verdad? Comando rec, rectángulo, primera distancia 8,16 y yo ya reproduje ese mi rectángulo. Por favor, jóvenes, ¿algún comentario? ¿Duda? Todo bien, Inge, muchas gracias. Ok, vean de que yo aquí ya estoy utilizando todos los comandos. Copy, copiar, y ya solo coloco o doy un punto base, copiar. Y si es múltiple, pues automáticamente AutoCAD ya lo reconoce. Entonces ya estoy haciendo un copy múltiple, ¿sí? Alguien diría, ahí que mire, pero ahí tenemos entonces ya una lotificación, perfecto. Entonces quiero dibujar en esta lotificación, son tantos lotes, esos lotes, recuérdense que va a tener una banqueta, posiblemente offset de 1 metro. Entonces le doy offset, enter 1, enter, selecciono y le doy hacia donde quiero. Borro si quieren, el cuadro interior. Y también yo puedo decirle aquí crear un layer. Y el layer también puedo indicar que pudiera ser baqueta, ¿verdad? Solo porque necesito ir separando y viendo todos estos aspectos. Lo hice en color diferente. ¿Y por qué lo hice en un color diferente? Para que entonces el programa me lo pueda reconocer. Vean, ya creé el layer. Después del layer tengo que seleccionar el objeto que sea banqueta. En este caso es banqueta y ya quedó. Y también debo de ir asignando colores. Voy viendo qué colores puedo ir colocando para poder darle entonces estos grosores. Recordemos que una calle en una lotificación pudiera ser de 6 metros. Enter, dibujé una línea. Comando línea, L, enter, doy distancia y aplico, ¿verdad? L, enter, punto inicial, 6 metros, enter. ¿Por qué quise una línea base? Porque puedo dibujar entonces un mirror, una ventana, MI, enter, un punto central. Vean que ahí aparece, entonces le doy para donde yo quiero y ya le di y reproduje entonces los objetos. Pero aquí me pregunta, ¿quieres borrar el objeto? No, porque yo quiero reproducir esos dos cuadros. Entonces ya tengo ahí, como quien dice, posibles dos manzanas de esto. Vuelvo a insistir, una calle en una lotificación, posiblemente 6 metros, sino tal vez 7. Otra vez dibujé comando línea, un punto base, dibujo la línea y ahora me voy a mirror, mirror,
enter, un punto base y hacia donde yo quiera, ¿verdad? Porque puedo ir generando también esa rotación a donde yo quiero establecer y aquí entonces ya puedo tener entonces esos mis lotes, ¿verdad? Posible lotificación que se generó y ahí tengo que hacerlo, ¿verdad? Muy bien, ¿a qué va todo este ejemplo? Que va a depender de las circunstancias de que ustedes tienen y yo quiero entonces poder tener esa ventana MV con esa cantidad de lotes, ¿sí? Voy a borrar estas MV y crear otra. Entonces, MV, o sea, MV pequeña, ¿verdad? Enter, un punto base, un punto final. Y vean, ahora sí me jaló lo que yo ya tengo dibujado en el model y sí me lo adecua a lo que es esa mi ventana. Siempre depth point, por favor. Depth point, que significa que va a ser invisible esa línea. ¿Sí o no? Muy bien. Inge, pero mire, usted ya tiene un formato A1 y ahora necesito escalear este formato o esta figura de estas 2, 3, 4 cuadras y que quiero escalearla. ¿Qué escala es la que usted está adecuando ahí? Comando list, LI, enter. Entonces tengo escala relativa del papel y aquí tiene 5.60 XP. Por favor, mucha atención. Entonces yo lo voy a adecuar a escala 1 es a, o el factor sería, factor exacto sería 5. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Llamo calculadora, enter, y ahora le digo 1000. ¿Por qué 1000? Porque milimétricamente es lo que trabaja el layout. Muy diferente el model. Y lo divido ahora dentro del factor 5.00 algo, creo que daba. No me acuerdo qué dato daba ahí y entonces le doy enter y entonces me da 197.78. ¿Qué pasa? Que eso me está dando la escala, o sea, yo tengo ahí un factor escala, agarro 1000 dividido dentro del factor, me va a dar la escala. En este caso me está dando una escala 197. Pero ¿cuál va a ser la escala conocida a 197? Pues yo tengo que estandarizar. Entonces voy a buscar la escala 1 es a 200, ¿sí? Porque es la que más se acerca. Alguien diría, Inge, pero también existe la escala 1 es a 50. Recordemos que siempre tenemos que colocar nuestros dibujos de acuerdo a escalas conocidas. Y las escalas conocidas se puede decir que son las escalas que tienen los famosos escalímetros. ¿Por qué? Porque los maestros de obra solo van a tener un escalímetro y ellos tienen que interpretar esa información del plano para poder reproducirla en obra y entonces no tener inconvenientes de saber qué distancia es. Pero si yo vengo y le pongo una escala, uno es a 675, ni idea de cuál va a ser el factor de escala para que ellos puedan trabajarlo, ¿verdad? Conclusión entonces, ¿qué escala me da acá? Uno es a 200. Por favor, mucha atención. Doble clic, entro. Doble clic afuera, salgo, ¿sí? Otra vez, doble clic, entro. Y ahora le doy comando Z, Enter, S, Enter. ¿Cuál era la escala? 197, pero yo quiero estandarizar a uno es a 200 y tecleo 200 y por favor siempre va acompañado del famoso XP. Enter. Oh, perdón. Ahí cometí algún error. No era 200. Vuelvo a repetir. Entro. Z, Enter, S, Enter. Pero ¿qué factor era el correcto? Era 5. 5XP me va a dar cabal, la escala 1 es a 200. Entonces ahora es 5XP. Le doy Enter y vean, acomodó una pequeñez porque ya casi estaba ajustado. Mucho cuidado, trato de no tocar acá adentro, doble clic afuera y ahora verifico qué escala voy a tener. Entonces tecleo otra vez LI list y ahora tengo aquí un factor exacto 5XP. ¿Qué significa 5XP? Ah, entonces que mi pantalla en layout es 1000. Voy a poner calculadora. 1000 dividido el factor 5, que es ya un factor entero, y me va a dar entonces escala 1 es a 200. ¿Qué significa entonces que mi proyecto está ahorita a una escala 1 es a 200? Por favor, jóvenes, dudas. Cuénteme. Inge, a la hora de entrar, cuando entró
en el MB, Ujú, cuando entró el cuadrito, ya solo texteó que es zoom y escala, y solo lo exacto, puso 5XP, si no estoy mal, ¿verdad? exacto, así es. Ah, Bueno, bueno. vuelvo a repetir. Entro, porque tenemos que entrar. Vean la diferencia. Hice doble clic o hago afuera doble clic que estoy saliendo de la ventana MV, pero tengo que estar adentro de la ventana MV. Doble clic, Z o es zoom, enter, S, enter y tecleo. Póngale que quisiéramos escala o factor 4. ¿Qué pasa con factor 4? Tecleo 4, XP, toda la vida le pongo XP y vean, lo redujo. ¿Pero qué redujo? Ahora pregunto yo, ¿qué escala es la que tiene ahora mi proyecto? Por favor, por favor. Recuérdense, 1000 dividido el factor nuevo ahora lo cambié, 4, que es 250. Significa que esta mi ventana la estoy acomodando a escala 1 es a 250. Por favor, jóvenes, dudas. Bueno, Muchas gracias. Z enter, S enter y voy a regresar a 5XP. 5XP aumenta y ahí ya estoy establecido. Vean de que yo trato la manera de utilizar todo el espacio. Si yo utilizara una escala más grande de 200, ¿cuál es la otra escala que continúa a 200? Por favor, que sea más grande, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera 150, 6.66 del factor. Estoy haciendo la inversa, por favor, ahí tengan mucho cuidado. Entro Z, Enter, S, Enter y ahora le terqueo 6.666666XP y vean, aumentó más, pero ya se sale del margen que yo necesito. Entonces, la escala 1 a 50 no me va a funcionar. Como no me va a funcionar, entonces no me va a servir esa escala. Por lo tanto, voy a regresar a la escala anterior. Y la escala anterior, ¿qué escala tengo aquí, jóvenes? Por favor, si yo tengo mi factor XP de 5, ¿cuál es la escala, por favor? 205. Muchas gracias, 200. Y entonces ahí ya tengo establecido yo una escala 1 es a 200. Comando text, si usted quiere, vaya directamente a comando text, un clic y ahí puede anotar y podemos entonces ya empezar a aplicar, ¿verdad? Planta, no sé, se me ocurre. Pero vean que en algunas oportunidades tenemos que ir adaptando el texto, ¿verdad? El texto ahí sería muy pequeño para este formato, posiblemente vamos a tener que hacerlo más grande. Tengo properties, si ustedes no lo tienen habilitado, pues vamos a teclear properties, doble clic y va a aparecer este cuadro de diálogo que cuando ustedes seleccionan los objetos, aquí les da toda la información de lo que tiene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, text height, la altura, si yo quiero el doble, entonces debería ser 5. Si quiero más el doble todavía, podría ser 10. Y entonces ya voy aumentando al tamaño del texto y voy a ir acomodando dependiendo de lo que yo vaya a necesitar, ¿verdad? En este caso, pues lo puedo dejar acá. También puedo explotar esa ventana de texto. Puedo seleccionar y explotar y ya me quedaría literalmente el texto, ¿verdad? Si ustedes quieren, pueden generar otros tipos de textos más pequeños, más grandes o diferentes también. Y puedo teclear entonces ahora escala 1 es a 200. Por favor, así se escribe escala 1 es a 200. Planta. Yo puse nada más de ejemplo planta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la intención? Elaborar un formato A1, ¿sí? Y ya dependiendo del tamaño que nos vamos a acordar, entonces ya voy a ir acomodando ahí todos los detalles para lo que es mi trabajo. Ustedes todavía pueden darle más creatividad, yo solo les estoy dando la instrucción de qué es lo que deben de realizar para ello, ¿verdad? Muy bien, quiero estar en Depth Point, vean el layer, Depth Point, quiero dibujar un rectángulo y en ese rectángulo pues puedo crear otra capa que es ventana MV, pero aquí ya no la hice, entonces llamo MV y doy un clic inicial y un clic final. Entonces vean aquí también ya puedo reproducir esa otra ventana.
Puedo hacerlo más pequeño. Bueno, está bien. Entonces necesito aquí escalear más pequeño, ¿sí o no? Entonces necesito otro tipo de escala. ¿Qué es lo que yo siempre hago? Trato la manera de distribuir mi formato, entonces empiezo a crear esas ventanas MV y trato la manera de ajustar el dibujo que yo necesito para adaptarlo a esa área y ver que me quepe, que, perdón, que me alcance en lo que es el formato, ¿verdad? Entonces, para que yo tenga ahí una buena distribución y poder hacer esto. ¿Qué sucede? Vean de que aquí ya tengo una escala diferente, es una escala más pequeña. Otra vez selecciono la ventana MV, comando list, LI, y ahora vean que tengo un 2.43. ¿Cuál es el factor entero? Va a ser 2. Entonces hago doble clic Z, Enter, S, Enter y ahora le doy 2XP. Entonces ahí ya tengo establecido el nuevo tamaño o la nueva escala. ¿Qué escala es esta? Comando list. Ah, me dice que es un factor 2. Entonces, como mi pantalla layout trabaja milimétricamente, llamo calculadora 1000 dividido dentro de 2, ¿verdad? Y dentro de 2 me da escala 1 esa 500. Cambia, está mi ventana y cambia, entonces mi título, yo lo voy a crear aquí aproximadamente y entonces ahora le digo planta, pero escala 1 esa y edito mi texto, ¿verdad? 500. Entonces yo ya sé que esta mi ventana o mi dibujo está a escala 1 es a 500 y así sucesivamente pues puedo yo ir colocando. Recordemos que los detalles pueden estar a una escala diferente, mientras que mi planta arquitectónica puedo hacer o generar pues solo un detalle y ahí vamos a tener escalas diferentes. Muy bien, por favor, ¿alguna duda, comentario? La tarde no nos va a dar chance. Se supone que ya empezamos con muros y esa es otra de las cosas que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Ahora lo que yo necesito es imprimir, pero imprimir en formato PDF. Esa es otra de las cosas que yo también les voy a solicitar que por favor me entreguen sus formatos, sus avances en formato PDF. ¿Cómo convierto eso a PDF? Entonces me voy como quien dice control P o imprimir. Aquí no se preocupen, siempre aparece un cuadro de diálogo. Continuar con la hoja. Y aquí es con mi cuadro de diálogo de impresión. Entonces yo ya quiero como que ir a imprimir mi formato, pero yo lo quiero en PDF. Por favor, atención entonces. Acá en Printer Plotter Name me voy a buscar Drawing to PDF, DWG to PDF, to PDF. Selecciono y vean que entonces ya me da el chance de que voy a convertir de dibujo a formato PDF. Y por supuesto, yo tengo que buscar acá el tamaño de hoja, ¿verdad? Entonces el tamaño de hoja tenemos que buscar formato A1. En este caso va a ser 841 por 594. Lo selecciono. Vean que incluso el asurado en esta parte ya me está indicando que tengo establecido toda esa región del formato. Y toda esa región del formato ahora me voy a Windows y de Windows un punto de un vértice a otro vértice. Entonces estoy haciendo un punto inicial a un punto final. ¿Sí? Y le podemos dar preview. Miren, ya está saliendo de acuerdo a lo que yo le estoy indicando a todo mi proceso de dibujo. Y por favor, yo no quiero líneas acá donde es el tamaño del formato, porque es obvio que yo no quiero que salga impreso, porque eso va a ser el tamaño del formato. Y se recuerdan que dibujamos estos lotes, y estos lotes están en escala 1 es a 200, y aquí lo tenemos representado a otra escala, pero esa escala 1 es a 500, y establecimos bien cuáles son esas escalas y cómo hacerlo. Y dije, pero mire, yo no quiero colores, está bien, entonces puedo ir al plot style y me voy a grayscale o me voy a monochrome. Monochrome pues, también es otro de los que siempre se establece, son estándares. Y ahora, ¿qué pasó? Se convirtió en negro o blanco negro, por decirlo así. Y vean, el grosor de línea, el que yo decidí que fuera más grueso, ahora parece grueso. Y el otro
es delgado. Entonces yo ya empiezo a configurar ahí esos grosores. Cuando yo voy a imprimir, ya se van a determinar esos grosores de línea para poder entonces trabajar y abordar. Y si se dan cuenta, existen estos tres tipos de grosores porque yo así quise que lo trabajáramos. Esta línea exterior más gruesa, esta un poco más delgada y esta que va siendo un poquito más intermedia, por decirlo así, en los grosores, ¿verdad? Por favor, jóvenes, ¿alguna duda? Plot. Ninguna Inge. Me voy a comando plot, entonces ya como quien dice le voy a decir la instrucción de como que querer imprimir, ¿verdad? Y entonces cuando yo quiero imprimir, entonces ahora le digo, por decirlo así, formato 1, ¿verdad? Vamos a poner texto porque yo aquí ya tengo bastantes. Entonces le doy formato 1 y le doy guardar. Save. Vean lo que ocurre. Directamente me lo transformó en PDF. Y aquí yo ya tengo un tamaño A1 con sus márgenes, con sus cajetines, con sus textos, el dibujo y vean lo que ya construí a través entonces de lo que es la herramienta AutoCAD.